Todos somos noticia, todas las voces, todos los temas, noticias, entrevistas y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. Comenzamos. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Todos Somos Noticia, que transmite todos los viernes a las 10 de la mañana. Por la radio nos encontramos en el 99.1.fm y en el 1050 de AM, 108 de Megacable y por nuestra plataforma de Ejecutivos y Noticias. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero de programa Raimundo León. Gracias, y pues saludándolos aquí desde las instalaciones del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Un saludo a toda la gente que nos escucha por la radio y la televisión, a la gente de Isla Natividad, de Isla de Cedros, de Guerrero Negro, Cabo San Lucas, Loreto, etcétera. Aquí vamos a estar platicando ahorita vamos a ver, un tema muy interesante. Bien, así como decía Raimundo, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la filosofía, y para esto tenemos a la doctora Senorina Díaz Gómez, catedrática de Filosofía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Y como bien decíamos, pues el día de hoy vamos a hablar de filosofía y pues me toma leer esto que dice: es más sabio el que reconoce su ignorancia que el que ostenta de saber. Entonces, como nosotros sabemos que no sabemos nada, vamos a iniciar con las preguntas, que de eso se trata la filosofía, cuestionar y preguntarnos. Bien, Senorina, ¿qué es la filosofía? Bien, pues primero así agradezco muchísimo la invitación, estoy muy emocionada por el interés que han tenido respecto al tema. Y bueno, la filosofía, seguramente han escuchado o algunos saben, es la primera ciencia, Por eso se le llama la madre de todas las ciencias. La razón de esto es porque la filosofía es la primera explicación racional, que se pretende una explicación racional sobre los fenómenos, la realidad, el origen del mundo. Es decir, muchísimas civilizaciones, yo creo que prácticamente todas, se han cuestionado por el origen del universo, sobre nuestro destino, ¿no? Hacia dónde vamos. En ese sentido, no es nuevo, ¿no?, lo que hace la filosofía. Lo que es nuevo es el método, el tratamiento, la forma en que explica la realidad, que es a través de una forma racional. Por eso decimos que es la madre de todas las ciencias, o la primera ciencia, ¿no? Justamente por ese carácter racional como explica los fenómenos. Etimológicamente, ¿qué quiere decir filosofía? Híjole, etimológicamente es hermoso, es precioso lo que significa. Es una palabra griega, evidentemente, que es de donde procede la filosofía. Y bueno, se compone de dos partes: filo, amor, Sofía, o sea, amor a la sabiduría. Entonces es precioso, es amor a la sabiduría. Creo que todos los seres humanos, en ese sentido, la filosofía siempre es actual, porque las personas amamos el conocimiento. Por ahí Borges, ¿no?, le contestaba a un filósofo, curioso, ¿no?, un poeta contestándole a un filósofo respecto a los grandes placeres de la existencia. Para Borges el conocer es uno de los, y creo que sí, ¿no?, nos excita, nos motiva. El conocimiento nos genera así una inquietud, una emoción. Bien, señora, la gente podría preguntarse, ¿para qué nos sirve la filosofía? La filosofía es fundamental. De hecho, hace algunos días leía, ¿no?, acerca de esta pregunta sobre la utilidad. La filosofía, tal vez podemos decir que no es útil, es necesaria. Wow. Es necesaria. Y justo con la frase con la que empezabas, Lidia, ¿no? La filosofía nos salva del extravío, de la ignorancia, y ese extravío justamente luego genera tantos males, ¿no?, en el mundo. O sea, creo que la filosofía libera nuestro espíritu. Porque la filosofía es el cuestionamiento, como decías, nos libera del extravío. Claro. Es estarnos cuestionando constantemente. Así es. Entonces, si queremos tener mejores condiciones de existencia, es más, el reconocer que el mundo como está dado no necesariamente tiene que ser así, sino que puede ser mejor. La filosofía nos ayuda a reconocer eso. Entonces, por eso creo que es muy necesario. Doctora, ¿dónde nace la filosofía? Y si nos puedes así brevemente, porque es muy larga la historia de la filosofía, por supuesto, es la historia del pensamiento humano.
Pero, ¿dónde nace y cuáles serían los grandes periodos de filosofía? ¿Cómo los podemos dividir? Porque escuchamos a veces que los presocráticos, los socráticos y la filosofía moderna. Platícanos un poco de todo esto. Sí, en realidad es sencillo. La filosofía nace en Grecia. Ahí hay discusiones, ¿no? Si hay filosofía en México, si hay filosofía china, si hay filosofía hindú. Para ser claros y poderlo distinguir, podremos llamar a estas otras formas sabiduría. O sea, sabiduría ha habido en todos los pueblos. Esto que mencionaba hace un momento, ¿no? La necesidad de preguntarse, de encontrar un sentido a la existencia, pero esta forma particular, esto es importante para entender como la peculiaridad del fenómeno. O sea, la aparición de la filosofía tiene este carácter racional y se da en Grecia, nada más. En los otros pueblos, y esto no significa desdeñar las otras formas o decir que una es mejor o peor, nada más es distinguir, darle la justa característica a cada una de ellas, ¿no? Entonces podemos decir, hay sabiduría china, hay sabiduría hindú y la filosofía nace en Grecia. Y bueno, los grandes periodos son 4, así los podemos dividir. La filosofía antigua, que es esta que nace en Grecia. Luego viene un largo periodo donde la filosofía convive de manera muy íntima con la religión, específicamente con el cristianismo, que es toda la filosofía medieval. Y luego ya la filosofía moderna, ¿no? Que es renacer, emanciparse de la filosofía, de su cercanía que tenía con la religión y la filosofía contemporánea, ¿no? Que ya es la muy reciente del siglo XX para acá. ¿Cuándo crees tú que es importante para, no sé, para un niño o un adolescente iniciar? ¿Muy pequeño, mediana edad? No sé. Qué bueno que preguntas esto, Lidia, porque pensamos que la filosofía se puede entrar solamente a estudiar cuando ya eliges una carrera universitaria, ¿no? Recientemente la filosofía ha tomado un giro que se le llama filosofía práctica, y dentro de estas prácticas filosóficas hay un sendero dirigido a los niños. Entonces hay algo que se llama filosofía para niños, que es fascinante. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en filosofía para niños porque antes de entrar a la universidad estuve trabajando en un jardín de niños de una profesora, la directora de hecho es filósofa, funda este jardín y ahí se impartían clases de filosofía para niños, ¿no? Súper interesante porque no tenía nada que ver con enseñarles a los grandes pensadores, sino el ejercicio fundamental de la filosofía, que es preguntar. O sea, es decir, lo que se hace con los niños, es más, los niños nos enseñan a hacer preguntas. Yo recuerdo, ¿no?, algunas experiencias donde decía, ¿cómo no se me ocurrió esta pregunta? O sea, entonces, el trabajo de filosofía para niños es desde, en este caso, a partir de niños de 4 o 5 años, se está trabajando ya con ellos. Y el principal método con el que se trabaja con ellos es la indagación. De hecho, la práctica se le denomina así, ¿no?, comunidades de indagación. Hacer con los niños comunidades de indagación. Entonces tomas un tema, la belleza, por ejemplo, y empieza un cuestionamiento, ¿no? O también, como por ejemplo estaba viendo un video que decía que, por ejemplo, un niño puede preguntar qué es la muerte, y en vez de tú contestarle qué es la muerte, preguntarle al niño, ¿tú qué piensas que es la muerte? Exacto, Lidia, esa es una pregunta filosófica, y ese es el proceder. De hecho, lo que nos enseña el primer gran maestro en filosofía, Sócrates, es que él no sabía nada. Lo único que hace es preguntar. De hecho, la gran labor de la filosofía es hacer preguntas, no tanto enseñar, no tanto adoctrinar, sino generar preguntas que lleven a las personas a profundizar en sus conocimientos y por ende a erradicar también su ignorancia. A cuestionarse más que a tener la razón sobre una pregunta, ¿verdad? Así es, exactamente. Bien, doctora Celomina Díaz Gómez, vamos a regresar ahorita a seguir platicando sobre filosofía para niños, también para adultos, por supuesto, para estudiantes, para todos. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos.
Ya estamos aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia con la doctora Zenorina Díaz Gómez, catedrática de Filosofía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, platicando sobre este tema tan importante y tan interesante y tan actual, tan antiguo pero tan actual. Pareciera una paradoja, pero es que las preguntas, pues es parte del conocimiento, del saber, de este amor a la sabiduría. Y para platicar, doctora, estábamos ahorita hablando de los niños, ¿no? ¿Cómo acercarnos con qué temas? Por ejemplo, hablar de qué temas se puede platicar con los niños. Ahorita decía Lidia, bueno, es que hablar sobre la muerte, sobre la vida, que el niño realmente se interese y obviamente comienza a cuestionarse, ¿no? Claro, sí, justo en este jardín que les comentaba que me tocó trabajar, había una máxima, ¿no? que nos indicaba la directora, cualquier momento es bueno para aprender. Entonces sí, o sea, de cualquier situación cotidiana puedes aprovechar justamente para poder desarrollar una reflexión filosófica, ¿no? Bueno, pero específicamente en la clase que se impartía de filosofía para niños, pues eran temas que podían interesar a los niños. De hecho, en muchas ocasiones ellos proponían los temas, ¿no? Entonces, a partir de su interés, se desarrolla esta práctica, pero la intención era esa, no dar una explicación sobre un filósofo, sino que los niños se cuestionaran acerca de la belleza, por ejemplo, ¿no? Incluso de la muerte, o sea, temas que nos pueden parecer duros, pero los niños tampoco están exentos de sufrir estas situaciones, ¿no? Entonces, justo si hay una situación donde es importante desarrollar un tema así, pues es una buena ocasión. Bien, ¿cuál es el papel de la filosofía en el mundo actual? El papel de la filosofía en el mundo actual, hace un momento, fuera del aire, Raimundo, comentabas, ¿no? La característica de nuestro tiempo, que es evidente, esta forma vertiginosa en la que vivimos debido a la cantidad de información pues que circula todo el tiempo. La filosofía, su principal función es la de orientar. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental el papel que puede cumplir la filosofía, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el campo de trabajo puede ser muy amplio. Yo creo que un filósofo o filósofa siempre vienen bien en cualquier área, como asesor en el ámbito, en empresas públicas o privadas, no solamente en las áreas tradicionales donde se suele concebir el desarrollo filosófico, como es la educación o la investigación, sino de veras un filósofo, filósofa ayuda por ese carácter, ¿no? De orientarnos. ¿Y qué relación hay entre el arte y la filosofía? Porque sabemos que hay filósofos que también eran artistas. Claro. Sí, de hecho, una de las áreas de la filosofía es la filosofía del arte o también llamada estética. Y bueno, la filosofía reflexiona, ¿no? A ver, la belleza es natural, el gusto, la inclinación a lo bello es natural. Toda forma de arte es bella o no necesariamente el arte debe ser bello. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Se hace la filosofía. Y bueno, y además lo acabo de recordar, parece que cuando la filosofía nace se separa de alguna forma del arte, aunque todo el tiempo caminan juntas, porque la forma de conocimiento por excelencia para la filosofía es el razonamiento y el arte parece que educa a través de la sensibilidad. Aunque han caminado en paralelo, hay filósofos en algún momento, como Nietzsche, por ejemplo, que recupera el arte como una forma de conocimiento. O sea, no solamente conocemos a través de la razón, sino también conocemos a través de todo este cuerpo, ¿no? Y el arte así nos enseña. O sea, por eso nos sacude cuando vemos una pieza de arte o una obra de teatro, ¿no? Es otra forma de conocer. Wow. Doctora, y hablando de esto de la importancia de la filosofía, obviamente del papel de la filosofía en el mundo actual, pues también nos encontramos con que hay visiones del mundo pues distintas, ¿no? O sea, cómo nos explicamos la vida, la muerte, de dónde venimos, hacia dónde vamos, el universo, etcétera. Obviamente para eso pues hay una parte importante de gente que, bueno, busca las explicaciones a través de la religión, ¿no? Hay otra que busca las respuestas a través de la ciencia y otras más que la buscan a través de la filosofía, que yo me imagino, creo que es la parte moderada, ¿no? La parte entre las dos grandes segmentos del pensamiento de visión del mundo, y que bueno, ni una ni otra pues terminan por tener la verdad absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Es decir, ¿cómo hacer la reflexión
para esta gente que dice, bueno, es que yo puedo creer en Dios, o en el Dios que sea, de la religión, pero al mismo tiempo puede ser filósofo, es decir, ¿eso me impide razonar diferente o como tiene que haber un choque necesariamente o no? No necesariamente, pero dijiste una palabra preciosa, moderada, ¿no? Creo que la filosofía, el gran espíritu filosófico consiste justamente en conciliar, que a pesar de que hay muchas formas de ver una misma realidad, puede haber conciliación. Es más, se puede reconocer que tal vez el otro tiene razón. Lo que hace la filosofía, porque además esto puede parecer desesperanzador, ¿no? Pues es que la filosofía nunca llega a una respuesta última. Y en ese sentido parece como mucho más tranquilizante una visión como la religiosa, donde te da una certeza, ¿no? La filosofía no te da una certeza. Entonces eso puede parecer así abrumador, pero la filosofía te da respuestas significativas, que hacen significativa tu existencia, enriquecen los puntos de vista. Por eso algún pensador no hablaba de la filosofía como una gran conversación, donde cada filósofo va sumando a la conversación. Y la vida es así, o sea, no hay respuesta última, pero lo que sí vivimos es una intensificación de nuestra experiencia a través de ese enriquecimiento de perspectivas, ¿no? Entonces, la filosofía nos ayuda a ver que todas estas formas son posibles y que no necesariamente son irreconciliables, sino que se enriquecen. Y enriquecen así como un tapiz, ¿no? La existencia. Que es como decían por ahí, ni el bien es tan bueno, ni el mal es tan malo. Exacto, ¿no? Exacto. Bien, ¿qué opinas o qué piensas de la filosofía en la política? La filosofía y la política han tenido un romance muy antiguo. Sí, hay algo ahí, hay un coqueteo permanente entre filosofía y política. Los grandes pensadores griegos tuvieron una gran pasión por la política, Platón, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y lo vemos en otras etapas de la historia. Un diálogo de la República, ¿no? Sí, fascinante. Entonces, sí ha habido un interés permanente de la filosofía, es decir, la filosofía siente la necesidad de intervenir. Es más, o sea, la filosofía es política por excelencia, porque se preocupa por la vida, por establecer las mejores condiciones de existencia, porque se pregunta por la justicia. En ese sentido, la filosofía ha estado íntimamente, ¿no?, ligada a la política. Hay ahí algunas historias oscuras también dentro de la filosofía, o sea, filósofos que han sido cuestionadas sus decisiones, ¿no?, en el ámbito de la política. El caso de Heidegger, por ejemplo, un filósofo que se afilió al partido nazi. Entonces, no sé, es escabrosa esta relación, pero sí, la filosofía siempre ha estado muy enamorada de la política. Dicen que la filosofía mal utilizada en un gobierno es fatal. Sí, es interesante. De hecho, se atribuye, ¿no?, a algunos pensadores como la culpa de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. A ver, esto me parece bien importante decirlo. Cuando se genera un pensamiento, ese pensamiento se vuelve autónomo. Es decir, no podemos controlar la recepción que se tenga de ese pensamiento. Podemos pensar lo mismo de la República de Platón. Debemos ser conscientes que la libertad humana, que es una de las cosas que reflexiona la filosofía, justamente porque somos libres, no podemos controlar esa recepción que se tenga de todo lo que se dice, ¿no?, y de todo lo que se expresa. Por eso las grandes ideas, las más preciosas ideas, pueden ser tergiversadas, o sea, ocurre en las religiones, o sea, por eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas guerras religiosas no ha habido? El problema no es, seguramente en esas religiones se expresan los mejores mensajes. Y todo lo que ocurra después ya no tiene que ver con la doctrina original, sino justamente con esa tergiversación, ¿no? Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues esas son las cuestiones complejas que analiza la filosofía. No hay culpables, ¿no? Es un asunto de la libertad. Si quieres construir una sociedad perfecta, entonces estás atentando contra la libertad de las personas, porque entonces eso, ¿no?, vuelves estática ese mundo perfecto. Sí, decía, ahorita que hablabas de Heidegger y hablabas del nazismo, precisamente de esa apropiación que hacían, por ejemplo, de la cultura griega, que decían, bueno, es que
parte de los alemanes habían ido, o quienes vivían en Alemania habían ido a Grecia, y ahí había habido una especie de simbiosis, y ellos pues eran parte, ¿no? De tratar de explicarse ellos y decirse, bueno, somos la raza aria, la raza especial, ¿no? Del mundo, la llamada a dominar el planeta. Y es increíble cómo también un pueblo como el alemán pues haya sucumbido ante ese enamoramiento de ese discurso hitleriano, ¿no? De Claro. Goebbels y demás. Sí, sí, sí. A partir de esas ideas filosóficas, porque es eso, ¿no? Claro, claro. El caso Heidegger por eso es muy estudiado, ¿no? Dentro de la filosofía. Si realmente fue no sé, hay muchas interpretaciones respecto a por qué Heidegger actuó de esa forma, ¿no? O sea, por qué terminó afiliándose al partido, si realmente creía o sea, recordemos que en ese contexto, cuando Hitler sube al poder, realmente había una fascinación, o sea, por parte del pueblo alemán en relación a este líder, ¿no? Recordemos que venían de una Primera Guerra Mundial que habían perdido. El desencanto era tal que las personas realmente abrazan la promesa de Hitler. Entonces ya lo que ocurre después nos damos cuenta, ¿no? de los terribles sucesos que estaban ocurriendo. Muy bien. Vamos a ir a un nuevo corte, doctora, y vamos a seguir platicando sobre filosofía. Gracias. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos.
Bien, ya estamos de regreso aquí en el programa Todos Somos Noticia, platicando con la doctora Zenorina Díaz Gómez, catedrática de Filosofía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerle a la doctora, tenemos los teléfonos abiertos 612-12-223-28 del Instituto Estatal de Radio y Televisión, o también a través de las redes sociales del instituto. Vamos a continuar con la entrevista. Bien, continuando con la política, nos quedamos ahí. Siempre hemos escuchado que un pueblo educado es un pueblo complejo para gobernar porque es difícil de manipular. ¿Eso es así? Sí, de hecho, Rousseau, otro de los grandes filósofos, expresaba esta necesidad de un pueblo educado y ponía una metáfora, ¿no? Es como si construyes un edificio y el cimiento no es resistente, las leyes entonces se caerán, ¿no? Y los mejores propósitos para ese estado pues no resistirán. Un poco la metáfora del cimiento pues hacía alusión a ese pueblo educado, ¿no? O sea, la importancia de un pueblo educado. Y bueno, recordemos todo ese periodo en el que vive Rousseau, llamado la Ilustración, o sea, donde la gran aspiración era justamente construir una sociedad mejor a partir de personas ilustradas, ¿no? Pero a ver, es que ese tema es bien interesante. Una cosa es lo que, obviamente, el querer que sea así, como decía Rousseau, y otra cosa es lo que sucede. De repente escuchamos también, ¿no? El discurso de que pues es mejor que no sepan, ¿no? O hay una educación que no debe ser tan de excelencia, porque un pueblo efectivamente que es educado es un pueblo más rebelde, es un pueblo que piensa, es un pueblo libre y que cuestiona, ¿no?, a los gobernantes y a lo mejor hasta los quita antes de tiempo, etcétera. O sea, ¿qué sucede con esto? Realmente eso sucede en la actualidad. Estamos viendo conflictos a nivel internacional. Claro, es incómodo, ¿no? Es incómodo personas que estén cuestionando todo el tiempo. Claro, no es divertido, me imagino, para los gobiernos tener una ciudadanía tan crítica, pero justamente en una sociedad como las nuestras, ¿no?, denominadas democráticas, es bien importante esta educación, porque lo que reina en una democracia es la conversación, el diálogo. Y en ese sentido, pensaba hace un momento, ¿no?, que me hacías la pregunta en relación a filosofía y religión. Lo interesante y la razón por la que la filosofía es moderada, si podemos decirlo así, es porque lo que rige el discurso, y Lidia creo que lo comentabas en algún momento, no se trata de querer tener la razón. Es decir, la que lleva la discusión es la racionalidad, es la razón, no la persona, no en los egos queriendo imponer el punto de vista, ¿no? Que yo creo que ese es el más fuerte, ¿no?, para la filosofía, el ego. Así es, sí. Que hay una confusión. Y se puede hablar de, bueno, sí, también es parte de la discusión filosófica, de mejores gobiernos, porque Aristóteles hablaba de distintos tipos de gobiernos. Decía, por ejemplo, que la democracia no era precisamente la forma más perfecta, no precisamente porque le dejabas al pueblo, que no siempre el pueblo estaba letrado, pues la forma, o le dejabas el gobierno, ¿no? Dices, bueno, es que es un riesgo enorme tener a un pueblo que a lo mejor no está educado y está gobernando. Qué bueno que lo mencionas, Raimundo, porque suele ser un dato que a veces las personas tienen erróneo, ¿no? Efectivamente, Platón estaba en desacuerdo con la democracia, pero primero entendamos que la democracia antigua no es igual que la democracia moderna. Y bueno, y además que Platón provenía de una familia aristocrática, pero la preocupación de Platón era que gobernaran personas ignorantes. Entonces, o por el contrario, su aspiración es que gobernaran las personas sabias, que el gobierno estuviera a cargo de los más con los que tuvieran mayor conocimiento, ¿no? Entonces, la gran preocupación ha sido eso, que el gobierno caiga en manos de la ignorancia, ¿no?, que sea dirigido por la ignorancia. Es diferente la democracia actual, o sea, son otras condiciones. Primero vivimos en sociedades masivas, cosa que en Grecia, es que en Grecia era una democracia directa, la gente levantaba la mano para votar o para decir si estaba de acuerdo o no, o sea, eran sociedades muy pequeñitas. Entonces no tiene nada que ver con la democracia contemporánea, ¿no? Entonces creo que con más razón, o sea, porque vivimos en sociedades muy informadas, donde hay una constante interrelación multicultural, es fundamental.
Sí, es muy difícil que ahorita exista una persona totalmente ignorante, ¿no?, de las cosas. Claro. O sea, con todo esto de las tecnologías, el internet, de la globalización, las redes sociales, pues obviamente la gente se entera de alguna manera, ¿no? Sí, tenemos ventajas inéditas, ¿no?, en la historia. Y al mismo tiempo, pues esto tiene sus riesgos, pero creo que sí es una gran ventaja este acceso, ¿no?, inmediato. Además, puedes contactar información de cualquier lugar del mundo. Bien, ¿cómo puede la gente acercarse a la filosofía y cuáles serían los primeros pasos a seguir? Quien esté interesado en la filosofía, bueno, creo que de manera natural muchas personas tienen esta inclinación, ¿no?, a querer profundizar. A ver, si una persona se cuestiona y de pronto agita la obviedad, o sea, eso que parece obvio de pronto no le parece tan obvio, ya entró en el camino de la filosofía. La filosofía lo que hace es eso, cuestionar lo que pareciera evidente, lo que pareciera incuestionable, lo que pareciera casi natural. La pregunta es la gran llave para la filosofía. Entonces, cuando una persona empieza por ese camino, probablemente sea síntoma, ¿no?, de que haya ahí un filósofo en potencia. Es decir, de manera natural, los seres humanos tendemos a preguntarnos cuál es la diferencia con un filósofo profesional. Pues como en cualquier carrera, ¿no?, que podemos tener alguna inclinación o habilidad por cualquier cosa, pero bueno, la disciplina te perfecciona, ¿no?, esas cualidades naturales. O sea que bien, nunca es tarde para interesarse por la filosofía. Sí, y digamos que para este inicio, ¿qué lecturas podrían ser básicas para decir, bueno, yo quiero comenzar a profesionalizarme, a interesarme más? Porque evidentemente la filosofía hacemos aunque no leamos, porque estamos cuestionándonos todo el tiempo cosas que no sabemos o que queremos saber, y pues a veces no hay explicaciones claras, ni siquiera en la ciencia, ni siquiera en la religión, ni siquiera en la educación. Pero ya de manera profesional, ¿qué libros dices tú? Esta es una introducción importante, ¿no? Hay un libro que creo que es como muy agradable de leer y además explica muy bien pues los diferentes momentos de la filosofía. Es El mundo de Sofía. Es porque además está escrito a manera de novela. Sí, sí. Es un muy buen texto para empezar, digo, porque sí hay textos que francamente sí se ocupa como el acompañamiento de algún profesor, ¿no? O estar discutiendo al mismo tiempo que se revisa el texto, pero El mundo de Sofía es un muy buen texto para empezar. Bien, podremos decir que muchas personas decimos, híjole, es que estudiar filosofía, ¿como de qué o para qué te va a servir? ¿Para qué nos sirve la filosofía en los campos de trabajo? Sí, o sea, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, tú eres docente, pero sí, alguien, porque sí escuchamos esa parte, ¿no?, de los papás a veces a los hijos, te decían, no, esto de algo técnico porque sí, ingeniero, doctor, o algo que sí se vea, ¿no?, que hay trabajo. Un filósofo, dices, papá, quiero ser filósofo. O sea, mueve a risa, pero es una pregunta seria, porque al final de cuentas dices, bueno, el muchacho está interesado y posiblemente también tenga un gran desarrollo en tu profesión, y lo estamos a lo mejor limitando con el hecho de decir, bueno, pues es que las humanidades están desfasadas, y no es así. Sí, hay una muy buena noticia en relación a eso. Efectivamente están los campos tradicionales, la docencia, la investigación, que es bonito también. Pero recientemente se está impulsando mucho un área que se llama filosofía práctica. Okay. Entonces, dentro de la filosofía práctica hay varias modalidades. Una de ellas, filosofía para niños, o sea, es decir, se puede trabajar en un jardín de niños. Es más, hemos tenido experiencias de estudiantes que han propuesto sus proyectos, no sé, en concursos, han ganado algunos concursos que les permiten, o sea, donde están becados para armar su taller, ¿no?, de filosofía para niños. Una relación con la filosofía ambiental, a ver, les cuento así brevemente una anécdota. Un colega que bueno, realizó su doctorado especializado en ética ambiental. Ahí él trabajó con otro profesor que es biólogo y filósofo de una universidad en Chile. Entonces lo que ellos hacen es una especie de senderismo filosófico, es decir, como ecoturismo pero filosófico. O sea, les doy este ejemplo para que vean como lo amplio que puede ser el campo
de aplicación de la filosofía. Entonces, este profesor hacía algo fantástico, como vive en Chile y es biólogo, se interesó hacer por una especie de turismo o de ecoturismo que le llamó algo así como senderismo con lupa, o sea, donde se trataba de hacer una especie de senderismo, pero donde las personas, donde los turistas se centraran en ver lo pequeño, o sea, lo microscópico. Okay. O sea, la idea era ver la maravilla de esas cosas pequeñitas. Entonces, bueno, esto se constituye en toda una experiencia estética, pero creo que casi terapéutica. Y además entiendo que el profesor lo que hace también, esta es una forma de educativa, es decir, se puede aplicar a la educación, pero también al turismo. Por mencionar un ejemplo de lo amplio que se está abriendo el abanico, ¿no?, de posibilidades dentro de la filosofía. Y antes de ir al corte, unos 3 minutos, ¿qué autores, por ejemplo, acercarse aquí? Ya hablamos ahorita de Sócrates, que no escribió, por cierto, Sócrates, escribió Platón, no Sócrates, pero Aristóteles, pero son del mundo antiguo, recientes, ¿de cuáles podrías recomendar? Híjole, a mí me gusta mucho uno que luego, sobre todo a los jóvenes les entusiasma, o sea, puede ser una buena forma de iniciar. Nietzsche, tiene algunas como novelitas filosóficas, como El Así habló Zaratustra, El Anticristo. La verdad es que luego son textos que llaman la atención, o sea, al menos como para estimular el entusiasmo, o sea, pueden ser un buen inicio, ¿no? Byung-Chul Han es un autor contemporáneo vivo, que se ha vuelto muy popular porque escribe cosas pues profundas, interesantes, pero de una manera así muy accesible, en libritos. Tiene un texto que se llama Psicopolítica, que sería como la nueva forma de control, ¿no?, de las sociedades contemporáneas. Sí, uno muy bonito, El aroma del tiempo, que habla justamente de esta necesidad de alentarnos como sociedad. Entonces, fijan, o sea, como temitas que son muy actuales, por filósofos contemporáneos y además expresados de una manera sencilla, ¿no? Entonces, creo que Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, pero que estudió en Alemania, Nietzsche y, no sé, Michel Foucault, Muy bien. Vamos a ir a un nuevo corte y regresamos en un momento para seguir platicando de filosofía. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el programa Todos Somos Noticia. Platicamos con la doctora Zenorina Díaz Gómez, catedrática de Filosofía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y repetimos los teléfonos del estudio, 612-12-223-28. Ya sea para, lo pueden hacer a través de nuestros radioescuchas o televidentes. Pues aquí en el último bloque, hablando de filosofía con la doctora de la UAPS. Doctora, decíamos ahorita en el corte que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, pues, ¿cuál es el futuro de la filosofía? Justamente eso, combatir, ¿no? Seguir preguntando. Hace algún momento, ustedes mismos expresaban esta paradoja de ser una disciplina muy antigua, pero que se mantiene joven, que rejuvenece. Es importante entonces eso, la intervención de la filosofía, ¿no?, como orientadora y que siga estimulando esta necesidad de preguntarse, justamente para eso, ¿no? Es que ese fue el ejercicio que hizo Sócrates desde un inicio, ¿no? O sea, la gran preocupación de Sócrates, la forma en que empieza a desarrollar su filosofía es a partir de una preocupación por esta proliferación de mentiras, ¿no? Que veía que se estaban suscitando a través de los discursos de los llamados sofistas, y la filosofía empieza así, o sea, tratando de erradicar esa ignorancia. Que ahorita la aplicamos en las redes sociales, que era lo que hablábamos ahorita, que se repite y llegas en un momento en donde te la crees. Exacto. O sea, hay sofistas modernos. Modernísimos. Es que parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí.
Ajá, es que es lo mismo, la misma. En ese sentido, por eso la filosofía se mantiene joven. La humanidad no ha cambiado mucho. Es decir, sí, hay un gran desarrollo tecnológico, científico, la imagen del mundo parece que cambia, pero la condición humana es la misma, y en ese sentido, por eso repetimos, ¿no?, estas mismas situaciones. Actualmente, digamos, en tu experiencia, ¿cuáles son los temas que más preocupan a los filósofos o más bien ocupan a los filósofos? Porque bueno, está el tema del amor, la belleza, la felicidad, ¿no? Que quiero ser feliz, dice la gente, ¿no? Y bueno, dicen los filósofos, pues que eso es un tema que vienen deliberándose desde hace miles de años, ¿no? Sí, pues es que la filosofía sí tiene muchas vetas, o sea, pareciera que lo político, ¿no? Es como un tema que interesa mucho, o sea, que otra vez, o sea, ¿cuáles son los temas a los que se acerca la filosofía o los que parece que se vuelven necesarios? Pues los que nos atañen a los seres humanos, nos importa la política, ¿no? Porque es algo que nos compete a todos. Pero no solamente eso, o sea, hay una filosofía existencial, o sea, que tiene que ver con las necesidades más profundas del ser humano, las necesidades del alma, respondernos por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, ¿tiene algún sentido lo que hago? Si pareciera que el tiempo me dice que todo es evanescente, entonces ¿para qué hago lo que hago si de todas maneras me voy a morir, ¿no? Es la filosofía existencial, bueno, y en ese sentido la filosofía práctica de las que les hablaba hace un momento. Otro de los senderos que abre es la consultoría filosófica. Hay consultoría filosófica también. Entonces es interesante porque comentábamos entre colegas, ¿no? A ver, es que pareciera que lejos de darle aliento a las personas, los vamos a deprimir más, ¿no? En terapia. Pero una respuesta que da la consultoría filosófica es eso, o sea, no se trata de darte una solución a los problemas de tu existencia, sino que tú encuentres a través de preguntas una forma en que tu existencia sea significativa. Para cada persona como individuo. Así es. No la felicidad tiene que ser la misma para todos. Exacto. Bien, aquí tenemos, antes de que termine este bloque, que son las preguntas más así, que más se hacen. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe Dios? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué opinión tienes de todas estas preguntas? Así, hago una pausa, ¿no? Sí, adelante. Sí. De reflexión profunda, ¿no? A ver, pues yo le preguntaría a quienes nos escuchan, ¿no? O están viendo, ¿creen que la filosofía entonces es actual? O sea, si se pregunta sobre esto, o sea, ¿acaso como seres humanos no nos preocupan estas cosas? O sea, no nos importa nuestra existencia, no nos preocupa saber qué es la muerte, que hay una vez que este cuerpo desaparece. Entonces, ¿qué propósito tuvo mi existencia aquí, ¿no? La filosofía no nos va a dar la respuesta última, pero nos va a dar muchas perspectivas que enriquecen nuestra existencia. Y eso la va a hacer más significativa, ¿no? A ver, hay algo bien importante que se me ocurría cuando hacían la primera pregunta. La filosofía libera. O sea, no solamente nos saca del extravío de estas condiciones en las que estamos, que a veces no son las mejores y que asumimos que así son. La filosofía libera, es decir, la filosofía te invita a pensar por ti mismo, no a pensar desde lo que se te ha dado, sino te da la oportunidad de ser libre, de que tú construyas a partir de ti. Entonces esas preguntas pueden ser respondidas desde ti a través de la filosofía. Doctora, disculpa, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encontramos a ti? ¿Hay algunos cursos, talleres? Bueno, trabajo en la licenciatura en filosofía, actualmente soy la responsable de la licenciatura. Esperamos a finales de este semestre tener un curso de prácticas filosóficas, va a empezar a circular la información por si alguien está interesado, y el próximo año tenemos nuestro 8º Congreso Internacional de Filosofía, también estaremos haciendo la publicidad, ¿no? Para las personas interesadas. Sí, ajá. Excelente. Pues para invitarlos. Muy pendientes de la información. Pues agradecer al auditorio de Todos Somos Noticia, tanto de radio como de televisión. Pues los esperamos el próximo viernes. Agradecerle a la doctora Zenorina Díaz Gómez, pues toda esta información, esta plática muy interesante y enriquecedora. Obviamente vamos a platicarla, volverla a invitar, porque pues temas de filosofía vamos a ser más específicos.
en estos temas nos quedamos así como que así preguntándonos, ¿no? Híjole, ¿y qué pensará la doctora de esto, de estos conceptos que se habló, ¿no? De la belleza, del amor, de la justicia? Que no sea la última vez que nos visites, estamos muy encantados de tu muchísimas gracias por la invitación. Bien, los esperamos el próximo viernes. Hasta luego. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.